Hermanos, le invito a abrir sus Biblias a la parte 2, a Romanos capítulo 5, las bendiciones de la salvación. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11. Romanos 5, 1 al 11. Así que la palabra del Señor dice así en Romanos 5, del 1 al 11. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo tenido ahora justificación por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte, por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Padre, ayúdanos a entender este pasaje y ayúdanos a aplicar este pasaje a nuestras vidas, que podamos ver las bendiciones que tú nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, como hablamos la semana pasada, Pablo le va a dar un ánimo a los romanos ahora. Pablo le va a dar ánimo. Pablo ya le ha mostrado tanto a los romanos o a los judíos que están en Roma. Pablo le ha mostrado en el capítulo 1 que todo el mundo que los gentiles están bajo la ira de Dios. El capítulo 2 le dice que los judíos también están bajo la ira de Dios. El capítulo 3 nos habla de que todos estamos bajo la ira de Dios. En el capítulo 4 Pablo está hablando de la fe. Entonces que ya que todo el mundo está perdido por causa de las obras, la salvación es por medio de la fe. Y ahora en el capítulo 5 Pablo le va a hablar de las bendiciones de la salvación. Las bendiciones de la salvación. Y como algo importante que yo lo dije la semana pasada, y es que los que recibieron esta carta estaban siendo perseguidos. Los que recibieron esta carta estaban siendo perseguidos, y quizás la persecución todavía no se había desatado tan grande como después del fuego de Roma hecho por Nerón, pero sí había una persecución, sí había una opresión contra el pueblo cristiano. Y es importante que los que están recibiendo esta carta, se supone que esto les estuviera dando ánimo. Quizás como nosotros no estamos bajo la misma opresión, pues quizás podemos decir, bueno, entiendo lo que se dice, pero quizás no aplica mucho a mí hoy. No, mis hermanos, esto no es era tan solo para darle ánimo a los romanos, también es para darnos ánimo a nosotros. Y Pablo ahora va a hablar de esas bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones? Y como se decía ahorita en el estudio bíblico, y le exhorto a que vengan a las 9 al estudio bíblico, ahorita se decía que cuando Roma iba a conquistar un área, cuando Roma conquistaba un lugar, Roma no le quitaba la religión. Roma no le quitaba la religión a ese lugar. Porque al final ellos eran politeístas. Ellos adoraban a muchos dioses. Lo único que ellos tenían que hacer era añadir al César a todos los dioses que ya tenían. Entonces, las conquistas romanas que conquistaron mucha parte del mundo para aquel tiempo, no tenían problema con ir a Grecia, no tenían problema con ir a diferentes lugares, porque total la gente adoraba a muchos dioses. Ellos comenzaron a tener un problema con el cristianismo, porque el cristianismo es monoteísta.
El cristianismo cree que hay un solo Dios y que ese es Jesucristo y el Dios Padre y el Espíritu Santo. Y ahí los romanos comenzaron a tener un problema con ellos. Porque ellos dijeron, no hay problema, tú puedes seguir creyendo en tu Dios o tus dioses a otros, pero tienes que comenzar a adorar al César como Dios. Y los romanos creyentes y los judíos creyentes en Roma dijeron, no, nosotros solamente vamos a adorar al único Dios verdadero. Y por esa demostración de fidelidad a Dios, comenzaron la persecución. Y Pablo le va a hablar de las bendiciones que tienen los creyentes en medio de las persecuciones que los romanos estaban viviendo y los judíos en Roma. Así que vimos la semana pasada que cuáles son las bendiciones que tenemos por la salvación. Tenemos paz para con Dios. Versículo 1 y versículo 11 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Pablo le está diciendo a los romanos, tenemos paz con Dios, y lo hablamos la semana pasada. ¿Cuál es una de las bendiciones que tenemos? Y lo veremos al final, nuestra mayor bendición. Nuestra mayor bendición es que fuimos reconciliados con Dios, que tenemos ahora esperanza en Dios. Ahorita también en el estudio se decía de uno de los hermanos dijo ateo. La palabra ateo significa sin Dios. Y quiero que sepan una cosa. Todo aquel que no cree en el único Dios verdadero es ateo, aunque crea en un palo de guanábana. Aunque cree lo que crea, si no cree en el único Dios verdadero es ateo. Porque ¿sabe qué significa la palabra ateo? Sin Dios. Y sin Dios es sin el único Dios verdadero. Así que Dios nos reconcilia con Él por medio de su Hijo. Y también vimos la semana pasada que otra de las bendiciones que Dios nos da con la salvación es que tenemos la firmeza de la gracia. Dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí hablamos de que esa gracia es un trono, que es el trono de la gracia, donde podemos acercarnos a Dios con tranquilidad, con confianza. Ese Dios que antes era nuestro enemigo, ahora es nuestro amigo por medio de Cristo. Y hoy veremos algunas otras bendiciones que tenemos por la salvación. Así que, ¿cuáles son las bendiciones que tenemos por la salvación? La tercera bendición que le dice Pablo es que tenemos esperanza. Es que tenemos esperanza. Pablo le dice en el versículo 2, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa palabra nos gloriamos es importante porque Pablo la va a repetir en los próximos versículos. Y la palabra gloriarse significa gozarse, significa su gozo. Así que Pablo, cuando va a hablar de la esperanza que tiene el creyente, Pablo habla de dos cosas. Primero habla de la esperanza de la gloria de Dios. ¿Y de qué está hablando ahí? Bueno, ¿qué implica esa gloria? Implica una gloria futura. Implica una gloria futura. Pablo le está diciendo a ellos que tenemos una esperanza y la esperanza de la gloria de Dios es una gloria futura. Hay veces, mis hermanos, que nosotros estamos tan acostumbrados a esta tierra, tan acostumbrados a esto y a lo que tenemos aquí. Y como hemos dicho muchas veces, el ajetreo de la vida nos pone la vista en las cosas de la vida. Pero cuando Pablo estaba preso, escribiendo a los filipenses y en diferentes momentos de su vida, y los apóstoles también, ellos no tenían la vista puesta en esta vida. Su vista estaba puesta en esa gloria futura en Cristo Jesús. Y si usted me pregunta qué cosas nosotros como creyentes debemos cambiar, yo creo que debemos poner la vista
donde Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos dice que debemos poner la vista. Debemos gozarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjate que Pablo no dice simplemente que pongamos nuestra esperanza en la gloria futura de Dios. Pablo dice, me gozo en la esperanza de la gloria futura de Dios. Porque usted puede esperar algo sin gozo. ¿Cierto? Usted puede esperar que llegue algo y no tener gozo. La clave aquí no es simplemente esperar la gloria futura de Dios, sino es que mientras estamos esperando, nuestro corazón tiene que estar como gozoso. Y si nosotros analizamos nuestras vidas, si usted se pregunta, hágase una pregunta. ¿Su vida está caracterizada por el gozo? Su vida está caracterizada por el gozo. Dios nos salvó para que Él sea nuestro gozo. Y muchas veces nuestra vida no está caracterizada por el gozo y tiene que ver por dónde está puesta nuestra vista y nuestra mirada. En Colosenses dice que ya que habemos resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Entonces yo creo, como dice John Piper dijo que la razón por la cual nosotros, la iglesia, está pareciéndose al mundo es porque la iglesia está mucho tiempo sentada en la mesa del mundo. Y la razón por la cual Dios dio la circuncisión, que lo estuvimos hablando también en el estudio, pero esta es una promoción del estudio a las 9, pero son cosas que se hablan ahí, es porque Dios quería un pueblo marcado, un pueblo diferente. Dios siempre ha querido un pueblo diferente. Por eso después en el Nuevo Testamento vemos que la circuncisión, una circuncisión del corazón, es un cambio del corazón. Entonces, yo quiero que nosotros reflexionemos en eso. ¿Cuál es la esperanza de la gloria futura? ¿Qué nos espera? Una de las cosas que vimos en Habacuc, y aparecerá en las pantallas, Habacuc capítulo 2, versículo 14, dice que una de las promesas es esta: pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. ¿Sabes qué significa eso? Que el cielo nuevo y la tierra nueva será un lugar emocionantemente e increíblemente hermoso para nosotros. Él dice, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Significa que esa esperanza futura que tú y yo tenemos como cristianos es una esperanza segura. Si vemos el versículo 2, si puedes poner otra vez el versículo 2 de Romanos 5, es una esperanza segura. Pablo dice, por medio que también hemos tenido entrada a la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Pablo dice que el capítulo 5:2, Pablo dice que estamos firmes en esto. Pablo dice, estamos firmes. Y como estamos firmes, nos gozamos en la esperanza. ¿Qué significa? Que saber lo que dice Habacuc, que la gloria del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar, ¿qué debe causar eso en nosotros? Gozo. Gozo. Saber eso. Si no ahora mismo no está causando gozo, hay que analizarnos por qué. Y lo más seguro es que a veces nuestras pruebas nos han agobiado más que ver la gloria futura de Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros estamos tan arraigados a este mundo? Porque a veces, aunque no lo queramos confesar, nuestra esperanza está en este mundo.
Hay veces que nuestra esperanza está en el aquí y en el ahora. ¿Qué hubiese pasado con Pablo si la esperanza de Pablo estuviese en el aquí y en el ahora? ¿Hubiese Pablo quedado preso por causa de Cristo si su esperanza fuera aquí y en el ahora? No. ¿Hubiese arriesgado su vida? No. Yo quiero que nosotros analicemos que es posible que no hacemos más en el Evangelio porque nuestra esperanza está aquí y en el ahora. Cristo, sabiendo eso, dice: no acumuléis tesoros en la tierra, donde todo se corrompe, sino acumuléis tesoros en los cielos, donde nada se corrompe. Entonces, hay preguntas que tenemos que hacernos. Una de las preguntas que tenemos que hacernos es: analízate esto. ¿Qué tú hiciste esta semana? ¿Qué tú hiciste esta semana que tuvo consecuencias eternas? ¿Qué hiciste esta semana que tuvo consecuencias eternas? Que tuvo consecuencias en esa tierra nueva y cielo nuevo donde la gloria de Dios llenará el mar. ¿Qué hiciste esta semana? Yo sé que trabajaste esta semana. Yo sé que hiciste todo lo que como madre o padre tenías que hacer. Pero cuando uno vive con una mentalidad futura y una esperanza futura, aún nuestras obras son diferentes. Porque nuestra esperanza está en otra cosa. Aun cuando uno hace algo, lo hace para la gloria de Dios y no para la gloria de los hombres. Mis hermanos, cuando nosotros lleguemos al paraíso, o ese cielo nuevo y esa tierra nueva, la gloria del Señor llenará completo cada rincón de ese lugar. A veces nosotros como creyentes ni tan siquiera nos queremos morir. No nos queremos morir. ¿Por qué no nos queremos morir? Porque a veces estamos nuestra mente muy enfocada en lo que tenemos aquí. Y a veces decimos: pero si yo muero, ¿quién va a cuidar mi familia? Y como hemos dicho muchas veces, el mismo que la ha cuidado hasta ahora. El problema es que creo que soy yo el que la cuido. Ese es el problema. El problema es que cuando yo creo que soy yo el que hago las cosas, entonces entiendo que si yo no estoy, ¿qué pasa? Nada pasa. No, nosotros no hacemos las cosas. Así que Pablo está diciendo: yo estoy seguro y nos gloriamos en una esperanza futura. ¿Sabes qué implica una esperanza futura? Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. La mayor bendición que tenemos futura es que veremos cara a cara a aquel que nos salvó. Y no tan solo ahí dice que lo veremos a aquel que nos salvó, sino que también dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere formar en nosotros? ¿El carácter de quién? De Cristo. ¿Sabes qué está diciendo ese texto? Que por más que tú busques en esta tierra el carácter de Cristo, jamás vas a poder lograr lo que habrás de hacer. Siempre vas a quedar corto o corta, siempre te vas a quedar. Porque si tú alcanzas en esta tierra el carácter de Cristo, ¿para qué necesitas que Él vuelva? ¿Para qué necesitas que Él vuelva si ya tú lo puedes lograr en esta tierra? No. En esta tierra, por más que lo busquemos, sí van a haber rasgos del carácter de Cristo en nosotros, que Él lo va a ir formando por medio de su palabra. Pero dice: pero sabemos, estamos seguros que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. La transformación final de nuestra vida va a ser cuando Él regrese por nosotros y lo veamos a Él. Cuando lo veamos a Él, entonces ya no hay más que luchar con el pecado. Ese pecado que te frustra, que por más que tú intentas no pasas, y todas esas luchas
se acaban cuando Él regrese por nosotros y lo veamos tal como Él es. Mis hermanos, yo sé que nosotros sabemos esto. Simplemente es bueno recordarlo. Nosotros veremos el rostro de aquel que nos salvó. Nosotros veremos su rostro. ¿Y sabes qué va a pasar con nosotros? Quizás vamos a decir, oye, todos los cuadros estaban erróneos. Todos los cuadros que pintan a Cristo rubio, o trigueñito, de pelo negro, o de pelo rubio, con ojos verdes. Es posible que cuando nosotros lo veamos, nosotros digamos, diantre, nos engañaron durante toda la vida. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y a veces nosotros pensamos que los apóstoles tuvieron ventaja a nosotros. Los apóstoles no tuvieron ventaja a nosotros hasta cierto punto. Sí vieron a Cristo crucificado. Pero la Biblia dice, bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Gozosos son aquellos que van a creer sin tener que ver literalmente eso. Por ahora. Porque nosotros sí vamos a ver. Nosotros sí vamos a ver. No vamos a ver la cruz, pero sí vamos a ver las marcas de la cruz. Nosotros no vamos a ver la cruz, pero sí vamos a ver las marcas de aquel que nos salvó. Y si usted se pregunta, ¿por qué? Porque Dios le dijo a Tomás, mira, aquí están mis manos, pon tu mano en los huecos de mis manos o en el costado. Significa que Cristo tiene un cuerpo imposible de explicar. Imposible de explicar. Él podía traspasar las paredes, porque la puerta estaba cerrada cuando Cristo entró. Él podía pasar las paredes, pero después pudo comer. Entonces, ¿cómo es que pudo traspasar la pared? Y cuando digo traspasar la pared es porque entró, de alguna manera entró, o se apareció de momento, ponle que se apareció de momento, pero tomó un cuerpo físico que después pudo comer. No hizo como Gaspel, algunos que han visto la película de Gaspel. ¿Se acuerdan de Gaspel? El fantasma. Gaspel es. Inglés, Gasper. Que comía, traspasaba, pero cuando comía, ¿qué hacía la comida? Se caía en el piso. De alguna manera, Cristo puede aparecerse en un cuerpo físico donde puede comer y donde se le pueden ver las marcas de la salvación. Imagínense eso. Dios es tan bueno para nosotros, que vamos a ver las marcas de aquel que nos salvó. Porque ver a Cristo es algo glorioso, pero ver las marcas de aquel que nos salvó hace de esa experiencia una experiencia inimaginable. Entonces, yo a veces me pregunto cómo Pablo podía seguir adelante. ¿Cómo Pablo podía seguir? ¿Cómo Pablo, a pesar de la persecución, podía seguir? ¿Cómo Pablo podía estar en Roma, en una cárcel subterránea, frente al Fórum Romano, listo para ser degollado o asesinado, y su fe era inquebrantable? Es que su mente no estaba puesta en esta tierra. Su mente estaba puesta en lo que Dios le prometió y que Dios iba a hacer. Su mente estaba puesta en esa meta final. Y a veces nosotros pensamos que eso era solamente Pablo. Si nosotros vemos los héroes de la fe, la fe de ellos estaban en esa meta final. Dice que Moisés salió, o Abraham, dice que Abraham salió hacia la tierra prometida, pero que la tierra prometida no era de aquella cual salió, porque si no hubiese regresado. La tierra prometida era una que él caminaba por medio de la fe en alcanzar esa tierra prometida. Igual Moisés. Dice Hebreos capítulo 11 que Moisés caminaba como mirando al invisible. Esa esperanza futura de un Salvador. Y aunque esa esperanza futura se cumplió en Cristo hace más de 2000 años atrás,
Pero nosotros tenemos que vivir con esa esperanza futura de esa segunda venida de Cristo. La salvación siempre ha sido por fe en un Salvador. Y Dios nos salvó del pecado, de la muerte, de Satanás. Dios nos salvó. Pero esa salvación final, donde Él regresa y donde todo será destruido y todo será hecho nuevo, todavía eso no se ha dado. Todavía eso no se ha dado. Pero Pablo, Pedro, Juan, ahora en 1 de Juan capítulo 3, y cada uno de los apóstoles vivían con esa realidad de que Cristo vuelve por ellos. Y por eso la vida de ellos se dedicaba a ese que iba a volver por ellos. Y no sé qué usted opina, pero yo creo que a veces nuestra vida está dedicada a otras cosas porque perdemos de vista que cuando Dios nos salvó para vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros, como dice 2 de Corintios capítulo 5. Entonces, si tú te preguntas cómo, es así. Es la vista puesta en esa esperanza futura. Y Pablo sigue diciendo, el versículo 3 dice, y no solo esto, me gusta como Pablo no se ha cansado de las bendiciones. Ya nos dijo que tenemos esperanza futura. Y ahora dice, y no solo esto, o sea que va a añadir más, versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pero, espérate. La palabra gloriarse, ¿qué significa? Gozarse. Entonces Pablo dice, me gozo, porque tengo una esperanza futura en Cristo, segura, pero no solo eso, no solo me gozo en la esperanza futura, sino que también nos gloriamos, no es él solo, se supone que el pueblo de Dios se goce en las tribulaciones, ¿por qué? Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y déjame definir lo que es la palabra paciencia. La palabra paciencia, al igual que Santiago capítulo 1, no significa tranquilidad. No significa tranquilidad. Usted sabe que Santiago capítulo 1 dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y si usted lee la palabra, por eso es importante ir poco a poco comprando diccionarios bíblicos, porque las palabras en griego y español no son las mismas. Esa palabra paciencia de ese pasaje, y al igual de Santiago, si usted dice, bueno, la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿pero qué significa entonces? Que mientras mi fe está siendo probada, yo estoy tranquilo, esperando pacientemente en que Dios haga algo. Porque creemos que paciencia es esperar, tranquilidad en medio de las pruebas. Pero la palabra paciencia que se pone en español no es la misma palabra en griego. ¿Sabes qué significa la palabra paciencia? Significa perseverancia. Si usted lee en ese español, Santiago capítulo 1 dice, la prueba de vuestra fe produce tranquilidad. Eso es como nosotros la leemos en español. Tranquilidad, paciencia. Usted sabe que uno dice, no ore al Señor por paciencia, que después le envía pruebas y se echaba. Porque vemos la paciencia como tranquilidad. No. Ahí dice, la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Lo que está diciendo es que las pruebas producen en nosotros que sigamos caminando. Que sigamos caminando. Y va a traer en nosotros perseverancia, nos va a hacer más fuertes mientras sigamos caminando. Es como cuando usted pone el cruise control en el carro. Cuando usted pone el cruise control en el carro a 60 millas, 65 millas, si es zona de 65 millas, si es zona de 65 millas, usted lo pone en 65 millas. Se supone que cuando el carro empiece a una cuesta, el carro va, como es una cuesta, quizás va a bajar la velocidad, pero el mismo cruise control, ¿qué va a hacer? Va a acelerar el carro hasta 65 millas. Yo sé que los que piensan que yo no sé nada de carro se están sorprendiendo con eso, pero es que el cruise control es fácil de saberlo. Y cuando va bajando el carro va a pegar el freno
hasta 65 millas. ¿Qué significa? Que las condiciones de la carretera no controlan la velocidad del carro. El carro siempre va a ir a una velocidad, no importa las condiciones de la carretera. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Las pruebas no condicionan nuestra vida. Podemos estar en altas, podemos estar en bajas, pero las pruebas van a producir en nosotros perseverancia. Dios quiere que en medio de las pruebas sigamos adelante porque esa es nuestra esperanza. Y dice que las tribulaciones, los problemas producen perseverancia. Y sabe, mira lo que dice el versículo 4. ¿Y qué produce la perseverancia? Carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y versículo 5, y la esperanza no desilusiona. Entonces, ¿por qué estamos viviendo pruebas? ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que en las pruebas nos pasamos quejándonos. Nos pasamos quejándonos. ¿Y sabes qué? El libro de Pecados Respetables lo explica muy bien. La queja es ¿qué? Pecado. El libro de Señor Cambia mi actitud enseña que la queja es ¿qué? Pecado. ¿Por qué Dios se cansó del pueblo en el desierto? Por la queja. Porque se quejaban de todo. Si le daba comida, se quejaban porque era la misma comida. Y muchas veces los hijos se quejan, o los esposos o las esposas, de la misma. ¿Qué hay? Esto y esto, lo mismo. Hay mucha gente que no tiene nada. Dale gracias a Dios que tiene lo mismo. Pero nosotros somos una vida de quejas. Hermanos, la queja, ¿por qué la queja es pecado? Porque hay algo en teología que se conoce la providencia de Dios. La providencia de Dios no es que Dios provee. No es que Dios provee. La providencia de Dios implica que Dios orquesta todas las cosas que van a ocurrir en la vida. Dios orquesta todas las cosas que van a ocurrir en la vida. Aún a pesar de nuestro pecado, Dios orquesta todas las cosas que van a ocurrir en mi vida. Si Dios orquesta todas las cosas y Dios las permite, versículo 4 por favor, Dios las permite para crear perseverancia en nosotros y carácter probado. Pero yo, en vez de reconocer que Dios lo puso así, para crear en mí perseverancia, para ponerme más duro, más fuerte, como algunos que van al gimnasio, que no se nota, pero a otros sí se le nota. ¿Para qué van al gimnasio? Para ponerse más fuerte. Hay gente que usted lo saluda y rápido comienzan así a apretar los músculos y estas cosas. ¿Para qué van al gimnasio? Para ponerse más fuerte. ¿Cuál es el gimnasio de Dios? Las pruebas. Las pruebas. Versículo 3. ¿Cuál es el gimnasio de Dios? Las pruebas. ¿Qué van a hacer las pruebas? Versículo 3, por favor. ¿Qué van a hacer las pruebas? Van a producir perseverancia. Las pruebas te van a hacer más fuertes. Pero si en las pruebas nos quejamos sabiendo que Dios fue el que orquestó, si Dios es el que orquesta todo en mi vida y yo me quejo, ¿de quién me estoy quejando? De Dios. El problema es que no lo vemos así. Entonces estoy viviendo una situación difícil y me quejo. Y usted sabe que hay hermanos que cuando, ¿cómo tú estás? Ay, Dios mío. O sea que hay hermanos que quizás usted los saluda, Dios te bendiga, y sigue, porque, mi hermano, ¿cómo tú estás? Una vez está bien, 2 veces. Mano, una vez está bien, no, porque el Señor dice que eso es pecado. Ni una vez, ni tan siquiera una vez está bien.
Porque la queja es pecado. Ya iba, cuando llegaban al trono diré, el pastor me dijo que una vez. No, ni una vez, ni una vez. Ni una vez. Entonces, yo sé, ¿cómo es que esta gente, cómo es que Pedro estaba dispuesto a morir por causa de Cristo? Si usted se pregunta, ¿cómo esta gente seguían tan firmes a pesar de todo lo que venía adelante? Es porque las tribulaciones los hacían más fuertes. Usted sabe que sus hijos han vivido cosas ahora que usted vivió y como usted las pasó, dice, eso no es nada, mijo. Pero cuando usted tenía esa edad, era fuerte para usted. ¿Por qué ya no es fuerte? Porque ya usted lo vivió. ¿Y qué hizo esa vivencia en usted? Lo puso más fuerte. Entonces ya usted cuando ve a otro en esa tribulación, te dice, no hombre, no, olvídate de eso, tranquilo. Tranquilo que Dios va a hacer algo. ¿Pero por qué? Porque ya la pasaste y esa tribulación te hizo fuerte. Entonces, las tribulaciones, esto es bueno, mis hermanos, porque las tribulaciones no fueron hechas para castigarnos, ni fueron hechas para hacernos la vida de cuadrito. No fueron hechas para eso. El Señor hizo las tribulaciones o permite las tribulaciones porque eso nos van a hacer perseverantes. Y quizá usted diría, pues Dios quiere mucho que yo sea perseverante. Hay tribulaciones, cada uno va a tener las tribulaciones que Dios diseñó para cada uno. Pero la meta de la tribulación no es la queja. Porque una pregunta, si usted se está quejando, se está haciendo fuerte mientras se queja. No puede ser que una persona se queje y se haga fuerte a la vez. La queja y la perseverancia no van de la mano. Si usted se queja todo el tiempo, no está siendo perseverante. Si a pesar de las tribulaciones, usted sigue adelante y las ve como algo que Dios está permitiendo para que usted sea fuerte, entonces está gloriándose en las quejas. Las quejas no en las tribulaciones. Así que él dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado. Así que tenemos esperanza, nos gloriamos en la segunda venida de Cristo, nos gloriamos, por la más difícil yo creo, nos gloriamos en las tribulaciones, nos gozamos en las tribulaciones, por lo que las tribulaciones provocan. Cuarto, tenemos el amor de Dios. Esta es otra bendición que tenemos el amor de Dios. Dice, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Versículo 7. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el Evangelio. ¿Sabes qué dice? Que aunque nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque, versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo dice, cualquiera puede morir por un bueno. Dice, porque mientras aún éramos débiles, incapaces, dice el versículo 7, pero a duras penas habrá alguien que muera por un justo. O sea que va a haber momentos donde rara la vez uno va a morir por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Alguno. Alguien que te hace bien, es posible que tú te atrevas a morir por él. Pero Dios no lo hace así. Dice que Dios murió por los que eran sus enemigos. Dios murió por los que éramos sus enemigos. Y ese es el amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor de Dios.
Ok, vamos a definir el amor de Dios. En esto consiste el amor de Dios. Ese statement de Juan es grande para nosotros. Queremos, ok, háblame del amor de Dios. Miren, utilicen este texto para hablar con las personas. Porque muchas veces las personas dicen, ¿y el amor de Dios? Aquí ese texto dice, en esto consiste el amor de Dios. Yo te voy a enseñar en qué consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación, como el pago del precio por nuestros pecados. Mi hermano, miren, cuando Dios nos salvó, nosotros no éramos nada hermoso a sus ojos para salvarnos. Nada. Si usted quiere saber cómo se asemeja más a lo que Dios hizo con nosotros, yo creo que lo que más, Dios se dedicó para que nosotros lo entendiéramos. Y fue el mismo caso que hablamos hace un tiempo atrás. El caso de Gomer y Osea. Gomer, una prostituta, que se casó con Oseas, pero constantemente le era infiel Oseas con otros hombres. Y Dios dice, Gomer es representación de ustedes, mi pueblo. Y yo soy Oseas. Y Dios le dice a Oseas, vete y búscala. Y ella se iba con otros hombres y vete y búscala. ¿Sabes cuándo se acabó eso? Se acabó cuando Gomer se fue tan y tan lejos de Dios que terminó esclavizada. Y cuando Gomer estaba esclavizada y la estaban vendiendo en un mercado como esclava, ahí Dios le dijo a Oseas, ve y paga el precio. Ve y paga el precio por ella. Y cuando va Oseas y ve a Gomer esclavizada, siendo vendida, y Oseas paga el precio por ella, jamás Gomer vuelve a ser la misma. Esa era la hermosura que teníamos nosotros cuando Dios nos escogió. Estábamos esclavizados, sin ningún tipo de valor, sin nada. Y eso es lo que Pablo está diciendo y Juan está diciendo. Dios me amó no porque encontró nada bueno en mí. Escuche algo. En teología hay otra cosa que se llama la presencia de Dios. Escuche bien esto. En teología hay otra cosa que se llama la presencia de Dios. ¿Qué significa la presencia de Dios? Escuche esto. La presencia de Dios dice y enseña, en la elección enseña, que Dios te escoge porque sabe que tú lo ibas a escoger a Él primero. Eso se llama la presencia de Dios. Digo, eso es lo que ellos llaman presencia de Dios. O sea que Dios viene y dice, ok, voy a escoger a esta persona porque yo sé que esa persona me va a escoger. Y Dios, como sabe todas las cosas, pues Dios escogió a aquellas personas que Él sabía que lo iban a escoger. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Porque si Dios no interviene en nuestra vida, nadie lo escoge. Romanos capítulo 3, lo estaba enseñando Pablo. No hay quien busque ¿a quién? A Dios. Dios no me escogió por una presencia, porque sabe que yo lo iba a escoger. Dios me escogió porque decidió amarme primero. El día que Dios te salvó porque desde antes de la fundación del mundo, Él sabía que tú eras pecador, pero Él decidió amarte. Y cambiar tu alma, y cambiar tu corazón, y cambiar tu vida, y cambiar tu familia, y cambiarlo todo, hacerlo nuevo. Pero no porque Él sabía que tú le ibas a elegir, no, porque decidió amarte. Decidió amarte.
no hay nadie que Dios haya elegido que esa persona se resista al amor de Dios. Nadie se puede resistir a un amor tan maravilloso como el de Dios. Nadie, cuando lo entiende. Quinto, tenemos salvación eterna. Versículo 9 y versículo 10, ya estamos terminando. Miren esto, noten un detalle importante aquí. Y le doy gracias al pastor Suel Michelén, hablando de eso, me impactó. Noten este detalle. Estamos, márcalo ahí en su Biblia si usted tiene. Entonces mucho más, hablando de tenemos salvación eterna, entonces mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿Cierto? Habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, aquí está, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Si fuimos, mira lo que dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados en pasado con Dios por la muerte de su Hijo, ¿por qué fuimos reconciliados? ¿Por su vida o por su muerte? ¿Qué dice ahí? Si fuimos reconciliados con su muerte, ¿qué dice el versículo 10? Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos. ¿Qué ustedes creen de eso? Está como complicado eso, ¿verdad? Ya que fuimos salvos por su muerte, justificados, declarados inocentes, mucho más seremos salvos por su vida. Fuimos salvos pasado por su muerte y seremos salvos futuro por su vida. ¿Qué significa eso? Le doy gracias a que Suel Michelén lo dijo qué significa, porque es una pregunta difícil. Saldrá a las pantallas, dice. Fijémonos, dice él, fijémonos que dice que nos salvó en pasado por su muerte y nos salvará futuro por su vida. ¿Qué significa esto? Nos salvó en pasado por su muerte, pero nos salvará en el futuro por su vida. Dice, esto significa que si nos salvó cuando humanamente más débil estaba, no nos salvará ahora que está vivo en poder. O sea que si cuando él más débil humanamente estaba, nos salvó, ¿cómo no nos va a salvar ahora que está vivo y sentado en su trono con poder? Esa es la lógica que está teniendo Pablo. Si cuando Cristo estaba crucificado en debilidad humanamente hablando, nos salvó, ¿cómo nos va a dejar ajollados ahora si está sentado en su trono lleno de gloria y lleno de poder? Si lo hizo en debilidad, ¿lo va a hacer en qué? En poder. Si en debilidad nos salvó, en poder nos salvará. Volverá por nosotros. Volverá por nosotros. Eso es lo que implica eso. Así que mis hermanos, tenemos salvación eterna y último, tenemos regocijo en Dios. ¿Qué usted cree? Analice bien. ¿Qué usted cree? ¿Qué usted cree que es lo mejor que nosotros tenemos por la salvación? Analice eso. No conteste rápido, analice. De todo lo que la salvación nos ofrece y nos da, ¿qué usted cree que es lo mejor? Analícelo. ¿Qué usted cree que es lo mejor? No me conteste, que estoy dando tiempo para que analice. La Biblia dice que Dios nos ha dado muchas cosas. Aún en todas estas cosas Dios nos ha dado muchas cosas. ¿Qué es lo mejor que Dios nos ha dado por la salvación? Miren el versículo 11. Y no solo esto.
sea que Pablo vuelve otra vez. Y no solo esto. O sea que Pablo está haciendo una lista y ya ha hablado muchas cosas que tenemos y dice, no, pero todavía falta. Sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido reconciliación. ¿Sabes cuál es el propósito de la salvación? ¿Tú quieres saber cuál es el propósito de la salvación? Que te goces en Dios. ¿Sabes cuál es la mayor bendición que Dios te ha dado? Él mismo es la mayor bendición que Él te ha dado. Dios mismo. El gozo que tenemos en Dios. Sujel Michelén también dice de esto: Dios es el precio y la recompensa de la salvación. Dios murió para que tuviéramos a Dios. ¿Sabes cuál es la mayor recompensa de la salvación? El cielo, sí. El Espíritu Santo, sí. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Te da una relación con Dios. ¿Qué hace el cielo? Te da un lugar para vivir ¿con quién? Con Dios. ¿Qué hace la palabra cuando tú la entiendes? ¿Qué hace? Te ayuda a entender a Dios. Entonces, ¿cuál es la recompensa de la salvación? Dios mismo es la recompensa de la salvación. Él envió a Cristo, se hizo carne en Cristo para morir en la cruz del Calvario, para que así por medio de su muerte nosotros seamos declarados inocentes y ahora podamos tener una relación con Él. Es como al final Él está diciendo, ya, yo soy la recompensa, vengan a mí, yo soy tu recompensa. Jesús no es tan solo el que nos salva, sino nuestra recompensa. ¿Qué dice Pablo? Que nosotros estamos en Cristo. Dios es nuestra recompensa. Significa que entrar al trono de la gracia a orar, leer la Biblia, estudiar su palabra, leer libros que nos ayudan a entender cuán grande es Él, es la recompensa de la salvación. Es la mayor recompensa. Porque si yo no quiero a Dios, ¿para qué quiero el cielo? Si yo no quiero conocer a Dios, ¿para qué quiero el cielo? Una persona dijo, ¿para qué quiero tener una relación eterna con Dios si no quiero tener una relación con Dios aquí? ¿Qué permite la salvación? Tener una relación con Dios, ¿dónde? Aquí. Y esa relación con Dios aquí se va a transportar cuando muera a una relación con Dios, ¿dónde? Allá. Y si yo no me quiero relacionar con Dios aquí, ¿para qué quiero relacionarme con Dios allá? Mis hermanos, podemos tener muchas bendiciones. Si Dios te puede sanar, si Dios te puede proveer, pero la mayor bendición de la salvación es tener a Dios mismo. Es que Él sea nuestra fuente de gozo. ¿Y sabes qué? Por eso muchos de nosotros vivimos sin gozo. Porque no dejamos que Dios sea nuestra fuente de gozo. Sí las buenas noticias, sí el dinero y sí todo lo demás. Pero Pablo dice que Dios es la recompensa de nuestra salvación. Cristo mismo. Y cuando lleguemos al cielo, allá no nos van a esperar trabajo. ¿Quién nos va a esperar allá? Cristo. Porque Él es la recompensa, no todo lo demás. ¿Por qué todo lo demás va a perecer? ¿Por qué todo lo demás va a ser destruido? Porque la única recompensa es Cristo. Esa es nuestra recompensa. Así que Dios es el precio, el que pagó el precio por medio de Cristo, y Él es la recompensa. Dios murió para que tuviéramos a Dios. Dios murió para que tuviéramos a Dios. Así que aunque tú y yo no tengamos nada o tengamos mucho,
lo que más nosotros tenemos es a Dios, es a nuestro Señor, en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y si lo tenemos a Él, aunque parezca un cliché, literalmente lo tenemos todo. Oramos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que es la única verdad. Señor, tú nos has enseñado a través de tu palabra que Jesucristo es aquel que hizo provisión por medio de su muerte para que nosotros hoy podamos gozarnos en ti. Señor, aprendimos también por medio de tu palabra que una de las razones por las cuales no encontramos el gozo en ti es porque tenemos nuestra mirada puesta en las cosas de esta tierra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a no poner la mirada en las cosas de esta tierra. Padre, ayúdanos a poner la mirada en ti. Padre, aprendimos hoy que necesitamos tu ayuda para dejar de quejarnos. Padre, la queja se ha convertido en algo normal en nuestra vida. Y Padre, gracias por recordarnos que como tú orquestas todas las cosas, cuando nos quejamos, nos estamos quejando de ti y de tu provisión. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a entender que el mayor gozo que tenemos por nuestra salvación es poder relacionarnos contigo. Tú eres la mayor manifestación de tu amor. Señor, gracias. Gracias porque no nos dejaste perdidos. Gracias porque siempre tuviste en mente que tuviéramos una relación contigo. Y ayúdanos esta semana a relacionarnos contigo. Ayúdanos esta semana a seguir viendo la cruz, a seguir viendo la salvación que solamente tú das. Padre, y si hay alguien aquí que no te conoce, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo hable a su alma y a su vida. Y que pueda ver que es pecador o pecadora, que necesita arrepentirse de sus pecados y necesita entregarle su alma a Cristo. Señor, solamente eso puede ser posible si tú obras en su alma. Utiliza tu palabra, Señor, para obrar en su alma. En el nombre de Jesús. Amén.